Bienvenido de nuevo a mi canal. En este proceso en el que estamos acompañando, que estamos caminando juntos a través de esas ideas que van surgiendo, y hoy quiero proponerte: cambia tu realidad. Esa es mi propuesta para hoy. Cambia tu realidad. Para cambiar tu realidad, lo que hay que cambiar es la percepción que tú tienes acerca del mundo, acerca de lo que ocurre, acerca de lo que estás viviendo. Y para eso, lo primero que tienes que hacer es dejar de juzgar y darte cuenta de que lo que estás viendo y tal y como tú interpretas y el significado que le estás dando a lo que ocurre en tu vida y en tu entorno, depende de esa forma de pensar que tú has tenido hasta ahora, de esos programas inconscientes que hay en ti, de los cuales no te das cuenta, de tal forma que te crees que es lo normal, lo habitual, porque lo tienes tan integrado y tan profundo que muchas veces esto es lo que más nos cuesta identificar para poderlo cambiar. ¿Así de fácil? ¿Así de complicado? Es tu mente la que te está haciendo vivir aquello que tú estás viviendo, tu percepción, lo que tú identificas y al final tu juicio que haces sobre las cosas. Tú eres mucho más que tu cuerpo. Y eso es algo que tienes que tener claro. Eres más que tu cuerpo, eres más que tu profesión, que lo que haces, que tu nombre. Eso es algo, son como etiquetas que tenemos, pero tu ser es mucho más que todo eso. La cuestión es que cuando venimos a este mundo y encarnamos dentro de este cuerpo ya lleva una información a nivel neuronal, de rutas neuronales, a nivel de epigenética. Toda la capa de la información que ha quedado marcada sobre la película que recubre nuestro ADN y que queda metilada, y eso es lo que hace que también no funcione de determinada forma nuestra biología. Todo eso nos viene de serie de nuestros antepasados y eso hace que olvidemos quiénes somos realmente. Yo he concebido últimamente y tengo la conciencia de que realmente nacemos dos veces. Nacemos cuando salimos del vientre de nuestra madre, pero hay un segundo nacimiento que es cuando yo de repente me doy cuenta. ¿Por qué? Pues porque tomo conciencia de que yo soy mucho más que este cuerpo. Los programas inconscientes que están operando en nosotros tienen mucho que ver con las historias que se han vivido antes, que nosotros hemos vivido en nuestra infancia, pero que también han vivido nuestros padres, en la época de nuestro proyecto sentido, antes de que nosotros naciéramos, esas circunstancias, y también con el transgeneracional, con lo que han vivido nuestros antepasados. Día a día me doy cuenta en mi consulta de cómo las personas están todavía operando bajo esos antiguos patrones, están reviviendo situaciones en la actualidad que tienen un origen en una historia dramática de sus antepasados. Lo que yo puedo vivir ahora como una dificultad o como algo repetitivo, normalmente cuando vamos a buscar al inconsciente nos encontramos que ha sido un programa de supervivencia que han tenido nuestros ancestros. Por ejemplo, una persona que puede tener obesidad. Una persona que tiene obesidad en este momento y que está observando que no come tanto como para tener ese sobrepeso, yo me he encontrado con personas que se han dado cuenta de cómo, por ejemplo, en época de guerra, su abuelo estuvo en una situación en la cual él no, o confiesa que él no, o eso es lo que le ha llegado a ella, sino sus compañeros llegaron a comer carne humana. Es decir, eso habla de una gravísima situación en la cual, cómo se tiene que sentir una persona para que tenga que llegar a esa experiencia, o como, o me muero. Entonces, en esta situación, una persona en el presente, su biología le puede estar diciendo: si no comes, estás en peligro, y acumula sobrepeso para que nunca le falte el alimento. Es decir, esto está operando de forma inconsciente. Los programas con los que nosotros nos podemos encontrar normalmente es supervivencia, un conflicto de supervivencia, quizá en nuestros ancestros, que nosotros revivimos con cualquier otra situación. El otro grupo de programas o de información limitante que nos viene son los conflictos de protección. Me he sentido totalmente desprotegido. Me siento solo, me siento abandonado,
estoy en supervivencia y entonces tengo la necesidad de protegerme, ¿vale? La protección entonces la buscamos normalmente en algo de fuera. Busco a alguien que me proteja, busco a alguien que me pueda dar esa seguridad y esa confianza que yo no tengo. Otro tipo de programas es los de desvalorización, pero tenemos que tener en cuenta que si yo me siento en supervivencia y siento que me necesito proteger, frente a personas que están en mi entorno me comparo y puedo ver que los otros tienen unas capacidades que yo no tengo. Y entonces me desvalorizo. Pienso que no soy capaz, que no soy suficiente y entonces me siento profundamente mal. Con lo cual, cuando yo espero ser como el otro o pongo expectativas en lo que el otro me puede dar u ofrecer, lo que me voy a encontrar es que voy a tener entonces conflictos de relación. Los conflictos de relación siempre o casi siempre están derivados de crear unas expectativas con respecto a la persona con la que me estoy relacionando en base a una idea que yo tengo de las cosas de la vida y creo que esa persona me tiene que satisfacer algo. Entonces es cuando aparecen esos conflictos de relación, porque realmente lo que no somos capaces de entender cuando estamos en esa visión del mundo y de la vida es que yo lo tengo todo y todo está en mí y no tengo que buscar nada afuera. Estas ideas que estamos ahora mismo desarrollando, que estoy desarrollando para ti, son las que expongo dentro de los talleres o cursos, hay personas que le llaman cursos intensivos de 3 días que yo estoy haciendo. Y realmente los resultados más espectaculares que estoy recogiendo a través del testimonio de las personas es ese cambio de percepción. Porque cuando cambia tu percepción, lo que yo busco es que cambie algo dentro de ti, algo de tal forma que tú te sientas de forma distinta y ya no tengas que pensar qué es lo que tengo que hacer, sino que lo sientas de una manera diferente y te pongas en coherencia y entonces pases a la acción. Y ese es el punto. Por eso hay que analizar esa serie de cosas, que es lo que yo estoy abordando dentro de esos talleres. Y después de uno de ellos, tuve una toma de conciencia que para mí fue muy interesante. Muy interesante porque tiene que ver con mi faceta de química. Ya sabes que muchas veces yo hablo de química mezclado con todo esto, porque comprendo que la ciencia tiene mensajes ocultos, muchos mensajes ocultos que si no se ven con otros ojos se nos escapan a nuestra realidad. Y esta toma de conciencia que tuve fue acerca del número de Avogadro. El número de Avogadro es un número que fue descubierto, bueno, realmente fue descubierto por Amadeo Avogadro. Amadeo Avogadro era un jurista que le gustaba la investigación allá por 1800 y los laboratorios de aquella época, la forma en la que las personas tenían de hacer investigación era muy precaria. Y el conflicto que había era cuando había reacciones entre gases. Te voy a hacer corto el cuento, porque el problema era que no se entendía cómo mezclando determinadas cantidades de volúmenes, el volumen que se obtenía fuera diferente de la suma de ellos, ¿vale? Esto pasaba, por ejemplo, con el cloro y con el hidrógeno. De ahí que se llegó al conocimiento de que quizá había moléculas que eran diatómicas, como le pasa al cloro, como le pasa al hidrógeno y le pasa a otras. Lo que Amadeo Avogadro descubrió, y fue muy interesante, es que dentro de lo que nosotros llamamos un mol de sustancia, que es una cantidad macroscópica y que se corresponde con la masa molecular de cualquier tipo de sustancia, hay un número fijo siempre de unas partículas mucho más pequeñas a las que él llamó moléculas, ¿vale? Y ese número es un número exageradamente grande. Es un número que es 6,022, 6,023, dependiendo de la bibliografía, por 10 elevado a 23. Ese número es inmenso. Imagínate que si fueran canicas y esas canicas, esas 6,022 por 10 elevado a 23 canicas, las pusieras sobre la superficie de la Tierra, alcanzarían una altura de 7 kilómetros. Esto está en la red. Es decir, es un número exageradamente grande. Igual que nos encontramos otras variables en la naturaleza, como la proporción áurea, yo me planteo, ¿habrá algo
de también estos conocimientos de química que estén dentro del ser humano, y la conclusión a la que yo llego, y es simplemente una especulación, es que probablemente cada ser humano tiene 6,022 por 10 elevado a 23 variables. Es decir, tú no puedes definir a un ser humano por su color, por su raza de pelo, por su color de pelo, por su color de ojos, por su raza, por su altura, porque es tantas las variables, y hay muchas que son físicas, pero hay muchas que son también del ser. Y esto es lo que hace la riqueza del ser humano. El ser humano tiene una huella dactilar única. Eso también es una variable. Entonces, cuando nosotros estamos desequilibrados de nosotros mismos, nos salimos de nuestro eje, entonces en ese desequilibrio vamos a encontrar relaciones en otras personas que están también desequilibradas para compensar esos desequilibrios que nosotros tenemos en cada uno de nosotros. Conforme nosotros vamos avanzando, las personas que van apareciendo en nuestra vida muchas veces son diferentes, van cambiando, porque yo avanzo, porque yo cambio. Y también hay facetas que permanecen constantes, hay personas que permanecen constantes, pero porque estoy, yo diría que vibrando en esa frecuencia en la que ellos vibran. Y cuando yo cambio mi percepción, cuando yo cambio la forma en la que tengo de ver el mundo y me permito ser yo y ponerme en coherencia, alineado con nuevas de esas variables, voy recuperando cada vez más esa capacidad de quien yo soy. Esto no es hago una sesión, tomo una toma de conciencia y he terminado. La vida es un camino, no es un destino. Y de lo que se trata es de darnos cuenta de qué es lo que nosotros estamos viviendo, para qué estoy viviendo esto, qué función tiene las experiencias que tengo, para darme cuenta de dónde están esos desequilibrios que yo tengo para poderme encontrar de nuevo y poder recuperar ese punto central mío para estar donde yo soy. Porque todos somos únicos, porque todos somos irrepetibles. Y esto lo sabemos. Entonces, cuando yo cambio mi percepción y me permito ser quien soy, también le puedo dar un servicio a la comunidad de la que formo parte, que está esperando que desarrolle mi don, que está esperando que yo sea quien soy, que deje de hacer aquello que debo hacer, que deje de hacer aquello que toca, porque me va a dar dinero, porque me va a dar seguridad, porque me va a dar no sé qué, porque eso está en ti. Así es que la historia es cambiar la percepción. Cambia tu percepción. ¿Y cómo puedo cambiar esa realidad en la que yo estoy viviendo? Pues es muy, muy importante estar atento a los pensamientos. Una de las cosas que más nos están dificultando día a día es nuestro diálogo interno. Todos esos mensajes que constantemente nos estamos mandando a nosotros mismos. Hago algo y digo, me he equivocado, lo he hecho mal. Y muchas veces, además, esto lo tengo muy comprobado también por la experiencia que estoy teniendo con muchas personas, el lenguaje interno que nosotros tenemos viene de las historias que nuestra familia hemos estado escuchando y oyendo acerca de nosotros mismos, acerca del mundo y acerca de la vida. Entonces es muy importante ser consciente de qué pienso de las cosas y qué pienso ante un hecho que a mí me ocurre, porque estoy condicionado, porque mi sistema de poder identificar eso es a través de un catálogo interno que yo tengo y que ya llevo conmigo. Si eres capaz de, ante un hecho, separarte de él y darte cuenta cómo se puede vivir de una manera diferente, cómo te lo puedes tomar de una forma distinta, eso ya de entrada hace que salgas del conflicto de no hay salida, de ese círculo repetitivo. Cuando nosotros estamos en grupo y estamos haciendo muchas cosas, una de las cosas que hacemos es definir lo que no quiero. Y hay muchas personas que tienen muy claro lo que no quieren. No quiero tener enfermedad, no quiero tener escasez, no quiero determinadas cosas, pero lo que te sorprendería ver y descubrir es que lo que quieren cada una de esas personas frente a ese no quiero es diferente. Entonces, muchas veces tenemos que plantearnos esto. ¿Qué otras posibilidades hay para mí
a la hora de entender lo que estoy viviendo. Porque lo que estoy viviendo, la vida, la historia, me está pidiendo que yo dé una solución diferente a las que se han dado hasta ahora. Probablemente en mi propia vida, en mi propia existencia, pero también en mi familia. Frente a un determinado acontecimiento, cuando tú no tienes esa salida, es porque nadie te ha enseñado o tú no has visto cómo resolverlo. Y te encuentras con que ahora estás atrapado en esa rueda de hámster en la que vuelvo a vivir esto, vuelvo a hacer lo mismo, me vuelvo a sentir de la misma manera porque pienso igual y ahí, y ahí, y ahí. Y da igual que estemos hablando de trabajo, de economía, de relaciones de pareja. Tienes que darte cuenta qué piensas y a partir de ahí empezar la investigación. ¿De dónde me viene ese pensamiento? ¿Quién me ha dicho esto antes? ¿Cuándo me he sentido yo igual? Y si sigues investigando, y eso yo lo hago muchas veces por hipnosis, llegas a los ancestros, llegas a alguien que tuvo una dificultad importante y desde ahí ya no te ha llegado a ti esa forma de resolverlo. Pero todo parte de un pensamiento y sobre todo parte de que cuando tienes una dificultad haces un juicio. Haces un juicio y eso es lo que te hace sentirte mal. Entonces, simplemente observa qué piensas, observa qué es eso que mantiene tu mente ocupada durante todo el día y muchas veces también durante la noche. Observa. Muchas veces no sabemos realmente qué es la vida y hablamos, igual que en ciencia, nos apoyamos en modelos de vida o de forma de lo que puede ser la vida que nos pueden ayudar a comprender lo que nosotros estamos viviendo, porque si no estaríamos perdidos. Dentro de la forma en la que yo tengo de ver las cosas, para mí existe un origen, un lugar del que todos procedemos. Sería donde estamos todos, donde está nuestra parte original, de la cual un día nos separamos porque decidimos venir a este mundo a tener una experiencia. Y en cuanto yo salgo y me separo de ese origen, con lo primero que me encuentro es que yo tengo el campo de las infinitas posibilidades para hacerlo todo. Ahí lo tengo todo, pero eso es antes de venir a encarnar a este mundo, ¿no? Después nos encontraríamos con otro lugar en el cual, como yo decido venir a este mundo a tener una experiencia concreta, que he olvidado, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que yo voy a vivir va a tener un sentido, una lógica, una función para que yo viva esa experiencia que he decidido vivir en este mundo, ¿vale? Y a partir de ahí, como me siento separado, entonces empiezo a buscar en el otro y ya estaríamos en lo que sería nuestra realidad, de nuevo, los conflictos de relación. Como ahora me siento separado porque me he apartado del origen, voy a buscar a alguien que me complemente. Cuando busco a alguien que me complemente, me comparo y al compararme me desvalorizo. Cuando me desvalorizo necesito protección y cuando me siento desvalido estoy en supervivencia. Sería otra forma diferente de ver lo que antes te he explicado. Hay en esa historia, en ese modelo de poder entender lo que podría ser la vida, si tú estás en el aquí y en el ahora, y esto te lo dicen todas las teorías, todas los pensamientos que hay acerca de lo que es la vida que nosotros estamos viviendo. Cuando yo estoy aquí en el ahora, estoy conectada totalmente con el origen, con ese lugar del que yo un día decidí venir a este mundo para tener esta experiencia. Entonces, si tú en la noche o en cualquier momento que tienes una dificultad, te guardas un instante para ti y te conectas con ese origen sabe qué lógica tiene, qué función tiene lo que tú estás viviendo, porque está dentro de tu historia, de tu aprendizaje. Y es una prueba que probablemente tienes que superar. Sobre todo es algo que tienes que cambiar tu percepción. Tú puedes tener esa conexión contigo mismo, porque eres tú, es tu parte interna, eso está en ti. Y cada vez que tú conectas con esa parte y estás en coherencia y descansas en esa parte, te das cuenta que tienes todas las respuestas y que todo está en ti. Y podrás ir a partir de ahí avanzando y descubriendo de dónde me viene esta información.
¿Para qué he vivido esta historia? Para que hagas algo distinto. Al final, yo lo que concluyo cuando estoy con las personas, lo que nos está pidiendo la vida es que dejemos de hacer lo mismo que se ha hecho hasta ahora. Porque eso es lo que nos ha traído a tener todas las historias, todos los problemas, todas las situaciones que estamos viviendo en este mundo. Lo que hay que hacer es ser cada uno mismo, en coherencia. Porque cuando eso ocurre, tú estás en paz, tienes una serenidad y la vida y la percepción que tienes de todo lo que te rodea te cambia radicalmente. Ves la vida de una forma diferente, totalmente distinta, con apertura, con posibilidad. La vida se convierte en una aventura. ¿Qué voy a vivir hoy y cómo me lo voy a tomar? Y todo va a depender de cómo tú lo decidas. De cómo tú decidas vivir la vida es como se te va a presentar. Porque esto es un sueño. Recuerda que eres único. No hay nadie más como tú en este mundo y que todos estamos esperando que seas quien eres para compartir tu don, tu sabiduría, tu conocimiento, tu experiencia de vida. Te estamos esperando. Y espero verte pronto en otra de estas ideas que se me ocurra compartir contigo. Hasta pronto.